Very astute in leveraging that time. And so I don't see it as negotiations. It really is capitulation. The president's made it very clear. You will not have a nuclear weapon. You will not have the materials. Surrender that. And the president knows he's in the position to demand those. So I think in that sense. Durante años, escenas como esta parecían pertenecer únicamente al mundo de la ficción. Episodios exagerados de caricaturas, películas conspirativas o series donde los poderosos ocultaban algo detrás de un rostro perfectamente construido. Pero en las últimas horas, millones de personas en internet volvieron a hacerse una pregunta inquietante después de una aparición televisiva del ex vicealmirante estadounidense Robert Howard. Y si algunas cosas que parecían absurdas empiezan a sentirse extrañamente posibles, todo ocurrió durante una entrevista en vivo televisada sobre tensiones internacionales y temas militares sensibles. En apariencia, nada fuera de lo normal, un ex alto funcionario hablando frente a cámara, pero bastaron apenas unos segundos para que internet explotara. Usuarios comenzaron a compartir capturas congeladas donde parecía verse una extraña línea alrededor de su cuello, una especie de borde artificial, como si el rostro no encajara del todo con el resto del cuerpo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Las redes hicieron lo que mejor saben hacer: conectar puntos. Miles de personas comenzaron a recordar escenas clásicas de la cultura popular, donde figuras públicas eran reemplazadas, imitadas o directamente ocultaban otra identidad detrás de una apariencia humana. Uno de los ejemplos más repetidos fue aquel episodio de Los Simpson, donde Homero Simpson descubre que dos candidatos políticos eran en realidad extraterrestres, disfrazados usando máscaras humanas. ¡Son unos repugnantes reptiles del espacio! Una escena que durante años fue vista como simple sátira, pero que hoy muchos vuelven a compartir con una mezcla extraña entre humor y sospecha. Otros recordaron las teorías virales que inundaron internet durante años alrededor de Joe Biden y Jim Carrey. Videos donde usuarios aseguraban que ciertos movimientos faciales parecían prótesis o que algunas apariciones públicas tenían expresiones artificiales. En aquel momento, la mayoría lo tomó como memes extremos de internet, pero lo curioso es que esas ideas jamás desaparecieron. Permanecieron latentes, esperando el próximo clip extraño, la próxima transmisión rara, el próximo fotograma incómodo. Y esta vez, ese fotograma, esa imagen, llegó en vivo encima. Lo más interesante de todo esto no es únicamente el video en sí, es la reacción colectiva, porque millones de personas observaron exactamente lo mismo al mismo tiempo. Algo se veía raro. Tal vez era una sombra, tal vez una compresión digital, tal vez un problema de iluminación, pero la sensación visual estaba ahí. Y cuando eso ocurre, en la era moderna, internet convierte una simple anomalía en un fenómeno global en cuestión de minutos, porque esto recorrió el mundo. Y sobre todo porque estamos en plena desclasificación del tema extraterrestre. Hasta hay teorías diciendo que esa persona no es un humano, sino que es una entidad con una máscara. La cuestión es que la explicación oficial, por supuesto, tuvo que salir. Fíjense hasta qué punto que llegó esto, que tuvieron que salir a dar una explicación oficial inmediata. Según el canal, el extraño efecto se debía a la iluminación del estudio y al contraste de la cámara. Rarísimo igual, ¿no? Bueno, básicamente una sombra mal proyectada sobre el cuello generó la ilusión de una máscara. Y aunque técnicamente podría ser cierto, para muchas personas la explicación resultó incluso más extraña que el propio video. Los visitantes no son nuestros amigos, no son lo que aparentan ser. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es una ilusión de sombras o es una máscara? Me gustaría leerlos en los comentarios, porque si algo aprendió internet en los últimos años es que las explicaciones excesivamente simples muchas veces generan aún más sospechas. Lo llamativo es que el propio Robert Howard no es una figura cualquiera.
Estamos hablando de alguien vinculado históricamente al aparato militar y de inteligencia estadounidense, y aunque la entrevista no trataba directamente sobre ovnis y extraterrestres, mucha gente comenzó a conectar automáticamente este episodio con el clima actual alrededor de la desclasificación de fenómenos aéreos no identificados y operaciones secretas del gobierno. Y ahí, por supuesto, aparece otro detalle fascinante. Escucha bien con atención lo que te voy a decir, porque series recientes como Inside Jobs, que prácticamente construyeron todo su universo alrededor de esta línea conspirativa, gobiernos ocultos, dobles, clones, reemplazos y realidades manipuladas detrás de cámara, dan a entender que lo que antes era ciencia ficción hoy parece mezclarse peligrosamente con la conversación pública diaria. Incluso películas clásicas como Men in Black jugaron con el concepto de seres utilizando trajes humanos para mezclarse entre nosotros. Y aunque claramente hablamos de entretenimiento, entre comillas, ¿no? Existe un fenómeno psicológico muy real detrás de todo esto. Cuando una sociedad pierde confianza total en las instituciones, comienzan a reinterpretar cualquier anomalía visual como evidencia de algo más profundo. Tal vez por eso este caso explotó tanto. En Estados Unidos esto es tendencia, si no saben, esto está hablando todo el mundo. No hay un solo canal de Estados Unidos que no haya mencionado lo que pasó con esta persona. Hasta en la televisión misma lo estaban diciendo. Y se podría decir que todo esto no ocurrió en un momento cualquiera de la historia, ¿no? Es un momento prácticamente único e histórico, porque ocurre justo cuando vivimos rodeados de inteligencias artificiales, filtros digitales, deepfake, videos alterados y rostros generados artificialmente. Hoy cualquiera puede crear una cara falsa, indistinguible de una real. Y eso cambia completamente la manera en que percibimos las imágenes. Nuestro cerebro empieza a sospechar de todo ahora. Antes, una transmisión televisiva era considerada prueba absoluta de realidad. Hoy, incluso una imagen en vivo puede ser puesta en duda por millones de personas. Y quizá ahí está la verdadera historia detrás de este fenómeno. No se trata únicamente de si Robert Howard llevaba o no una máscara, no se trata de si es o no un ser humano disfrazado de otra cosa, o si estaba escondiendo algo debajo de su piel. Probablemente nunca exista una respuesta definitiva que convenza a todo el mundo. El punto más inquietante es otro, me parece a mí. Es que estamos entrando en una era donde la percepción humana ya no confía completamente en lo que ve. Cada gesto extraño se analiza cuadro por cuadro, sobre todo cuando hablamos de personajes en ciertos círculos de poder, ¿no? Sabemos que hay teorías que dicen que personas que no son personas están colocadas en lugares específicos, en altos cargos. You have people on this planet that aren't what they seem to be. Esta teoría sigue vigente, por eso Robert Howard no es una persona que trabaja en una oficina y nada más. Estamos hablando de un tipo que está en un lugar de poder muy alto. Por eso la cuestión de la máscara tiene otro condimento. Y si analizamos cada sombra de él, por supuesto, todo esto se convierte en una teoría. Cada error visual alimenta todavía más una narrativa mucho más grande. Y la cultura popular ayudó décadas a preparar este terreno. Series, películas y caricaturas sembrando ideas que parecían ridículas, hasta que Internet comenzó a observar la realidad con el mismo lenguaje de la ficción. Quizás por eso clips como este ahora se vuelven imparables, porque funcionan como una grieta momentánea en la percepción colectiva. Durante unos segundos millones de personas sienten que algo no encaja, y aunque después aparezcan explicaciones técnicas simples o ridículas, la sensación sigue estando ahí, permanece constante. Y esa pequeña duda, ese instante incómodo, la idea de que tal vez la realidad moderna se parece cada vez a una gigantesca puesta en escena, es más evidente. Y quizás lo más perturbador de todo
no sea la posibilidad de una máscara, sino que cada vez más personas sienten que el mundo entero empezó a verse artificial. Mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe.